El Papa Francisco ha muerto, y con su partida no solo termina una etapa llena de reformas, tensiones internas y gestos históricos, sino que también comienza un proceso que es quizás uno de los más antiguos y reservados del Vaticano. Pero, ¿cómo se elige un nuevo papa? ¿Cuáles son las reglas que siguen los cardenales y cuáles factores influyen finalmente en esa decisión? La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar. Todos. Sede vacante. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. El cónclave es la asamblea en la cual los cardenales eligen al nuevo papa. La palabra cónclave viene del latín cum clave, que significa con llave o bajo llave. El cónclave, como lo conocemos hoy, fue instituido en 1274 por el Papa Gregorio X, debido a que se necesitaba un proceso más claro y restrictivo para la elección de los nuevos papas, y además porque la misma elección de ese Papa Gregorio X tardó casi 3 años. Pero, ¿cómo inicia y funciona un cónclave? Una vez fallecido el Papa, el Vaticano declara su muerte de manera inmediata y también declara la sede vacante. Sede vacante. El cónclave debe iniciar a los 15 días de fallecido el Papa, 20 como máximo si ocurre algún asunto de gravedad, y por supuesto después de las honras fúnebres del Papa fallecido. Los cardenales electores son convocados y empiezan a llegar desde todas partes del mundo hasta Roma. En la actualidad hay 252 cardenales, pero solamente 135 cardenales podrán participar de la elección. Pero, ¿por qué no todos los cardenales pueden votar? Debido a que una de las reglas del cónclave es que los cardenales mayores de 80 años no participen de la votación. Aunque sí pueden participar de las reuniones generales, el Vaticano considera que a tan delicada edad no deben someterse a esa clase de presión. Muy bien, ¿y de dónde son esos 135 cardenales que sí pueden votar? Bueno, 53 de Europa, 18 son de África, 23 cardenales de Asia, 4 de Oceanía y 37 cardenales en todo el continente americano. Eso incluye América del Norte, América Central y Suramérica. Aunque es muy probable que el número de cardenales sea aún más reducido, puesto que el cónclave indica que solamente pueden participar 120 cardenales electores. Entonces, ¿quién organiza el cónclave y a los cardenales electores? La figura a cargo de las congregaciones generales y particulares y de la organización del cónclave en general es el cardenal camarlengo, que es algo así como el administrador de los bienes e ingresos del Vaticano. Este rol actualmente está ocupado por el cardenal norteamericano Colin Farrell. Pero este cardenal no trabaja solo. Para asistirlo debe elegir a 3 cardenales electores asistentes. Durante el tiempo que dura el cónclave, esos 3 asistentes son cambiados por sorteo cada 3 días. En el cónclave, debido a la delicada decisión que se toma, nada es improvisado, sino que todo forma parte de un proceso casi ritual que ha sido parte de la Iglesia durante siglos, con muy pocas variaciones. Para evitar que los cardenales sean influenciados en su decisión por el exterior y para mantener el estado secreto de la votación, se exige que el cónclave se haga tras puertas cerradas y en total estado de aislamiento. Eso también incluye que los cardenales electores no pueden recibir ni prensa ni noticias del exterior. El cardenal o miembro del proceso que viole el estado de secreto podría incluso ser sometido a la excomunión instantánea. Los cardenales, mientras dura el cónclave, se hospedan en el edificio Domus Sanctae Marta, o también la residencia de Santa Marta dentro del Vaticano, donde sus habitaciones no son elegidas por ellos mismos, sino que son asignadas también por sorteo. Las votaciones del cónclave se realizan únicamente en la Capilla Sixtina, que debe ser previamente revisada por técnicos en búsqueda de micrófonos, cámaras o cualquier dispositivo que podría violentar el estado de secreto del cónclave. Todos los eventos que forman parte del cónclave se llevan a cabo dentro del Vaticano, lo que incluye liturgias, congregaciones generales, congregaciones particulares y las votaciones. Incluso el traslado desde la residencia de Santa Marta hasta la Capilla Sixtina de los cardenales electores se hace con un cuidado meticuloso. Y durante las votaciones dentro de la Capilla Sixtina están únicamente los cardenales electores
y con las puertas cerradas. Otra cosa que es establecida y no es dejada al azar es la manera en la que los cardenales vestirán mientras dure el cónclave. Deben vestir el traje talar ordinario con cordón rojo y la faja roja con solideo, cruz pectoral y anillo. Este es el traje negro tradicional que se utilizará durante las congregaciones generales. Y para las reuniones litúrgicas deben utilizar sus hábitos corales, el conocido hábito rojo y blanco. El cónclave oficialmente inicia con una liturgia en horas de la mañana, porque ese mismo día en la tarde ya los cardenales deben hacer su primera votación, que tendrá lugar luego de que cada cardenal elector haga un juramento. Para considerar que se tiene un nuevo papa se necesitan 2/3 de los votos totales. Si el candidato no alcanza esta mayoría de votos, pues no hay nuevo papa. Los cardenales siempre votarán en un papel blanco rectangular para facilitar que ese mismo papel pueda ser doblado a la mitad, manteniendo así el estado secreto del voto. Cada cardenal entonces procede a escribir de manera secreta su voto. Dobla el papel, se dirige al altar donde pronuncia en voz alta las palabras que le hacen autor de su voto, introduce su voto en la urna y regresa a su lugar. Así lo hace cada cardenal hasta que estén todos los votos de los cardenales electores dentro de la urna. Luego, los 3 escrutadores, estos son los cardenales que son asignados para contar los votos, empiezan a revisarlos. Y el tercero de ellos, entonces, lo dice en voz alta. A cada uno de los votos se le hace en una esquina un agujero por el cual se va entrando un hilo y se va uniendo al voto anterior. Al mismo tiempo que se sacan los votos y se dicen en voz alta, los cardenales electores los van escribiendo en una hoja en blanco para ellos también llevar el conteo. Al final del recuento de todos los votos de esa votación, se unen los 2 extremos del hilo que atan los votos y se procede entonces a quemarlos. La quema de los votos produce la famosa fumata. Si el humo que sale es negro, quiere decir que aún no se ha elegido papa. Pero si el humo que sale es blanco, quiere decir que se ha alcanzado un consenso y que ya hay un candidato ganador. En el caso de que en la votación sí se tenga un candidato elegido, entonces se procede a la aceptación del candidato del papado, la elección de este candidato del que será su nombre oficial y la presentación finalmente del nuevo papa al Vaticano. Habemus Papa. Buonasera. Ahora bien, si en una primera votación no se ha elegido un candidato, no se ha llegado a consenso, entonces no se queman los votos, sino que se procede a una segunda votación y luego los votos de ambas votaciones se queman juntos. Pero, ¿hasta cuándo puede extenderse un cónclave si los cardenales no logran ponerse de acuerdo? Pues hasta que se pongan de acuerdo. Si en la primera votación no hay un consenso, durante los siguientes días los cardenales podrán votar un máximo de 4 veces por día, 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde. El cónclave que más ha durado en la historia, como mencioné al principio, fue el del año 1268, en el que se duró casi 3 años para elegir al Papa Gregorio X. Pero, por ejemplo, en la elección del último Papa, el Papa Francisco, en el 2013, este fue elegido en la 5ª votación, por lo que el cónclave, la votación en sí, solo duró 2 días. Actualmente los papas se eligen por escrutinio o voto secreto, pero no siempre fue así. Anteriormente la elección del papa se podía realizar de 3 formas: por escrutinio o voto secreto, como en la actualidad, por consenso, lo que quiere decir consulta a un comité de electores, y por aclamación. Esto es por proclamación unánime de un candidato sin la formalidad del voto, considerada como inspirada por el Espíritu Santo.
Pero esto cambió con la promulgación del Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II en 1996, donde se determinó que solo se utilizará el escrutinio o voto secreto, para de esta manera mantener la transparencia del proceso y evitar irregularidades. Pero, analizando los últimos 10 cónclaves, pareciera que los cardenales logran ponerse de acuerdo bastante rápido, lo que nos lleva a la pregunta: a la hora de la elección, dentro de los cardenales electores, ¿existen favoritos? Y la respuesta corta es sí. Hay cardenales que por su trayectoria son considerados como candidatos más fuertes, si se quiere, y reciben el adjetivo no oficial de papabili o papable. Pero aunque muchas veces estos cardenales son vaticinados por sus comunidades y por la prensa como que tienen más posibilidades de ser papa, muchas veces no resultan electos en el cónclave. Algunos cardenales considerados como candidatos fuertes que sí terminaron siendo papas fueron, por ejemplo, Benedicto XVI o el último papa, el Papa Francisco. Sin embargo, otros papas, como el Papa Juan Pablo II, resultaron ser una sorpresa absoluta. La muerte de un papa no marca solo el fin de un liderazgo, sino también que da inicio a un proceso lleno de tradición, política y, para los católicos, también de fe. ¿Quién será el siguiente en portar el anillo del pescador? Solo el tiempo y el cónclave lo dirán. Si este tema te pareció interesante, suscríbete al canal para que puedas disfrutar de las siguientes historias que nadie te contó. Nos vemos en el próximo video.